Muy bien, amigos, volvemos al aire. Comentario de la semana. A ver, arranquemos con el COVID. Una semana con poca vacunación. De nuevo, el problema recurrente en la Argentina, ¿no? De todavía una situación que no logra una fluidez que es la que necesita el país para esto. Seguimos en un promedio de 110, 120 mil vacunaciones diarias, lo cual es absolutamente insuficiente cuando uno proyecta esto para adelante, máxime tomando en cuenta la necesidad de 2 dosis, ¿no? Necesitamos aplicar 73, 74 millones de vacunas. Se imagina que el tiempo que puede llevar esto. Contagios un poco más bajos en estos últimos 4 o 5 días, por sobre todo, estamos en el orden de los 15, 16 mil promedio, es un número menor a lo más de 20 mil que hemos tenido en la semana anterior, prácticamente en toda la semana. Lo que creció en forma también preocupante es el tema de muerte, ¿no? Estamos con varios días arriba de 500 muertes, hemos roto el récord durante 3 días consecutivos, el récord que teníamos, más triste récord que traíamos con anterioridad, lo cual también habla a las claras de que tenemos un índice de mortalidad que ha crecido, lamentablemente, con gente cada vez menor, ¿no es cierto? Porque al haber vacunado a la mayoría de gente mayor de 60 años, son los menores, digamos, los que están hoy llegando a cursar la enfermedad con mayor peligrosidad. Las camas de UTIs sigue siendo complicado. En la unidad de terapia intensiva Nación tiene un promedio de 65-66%, el AMBA, la zona del AMBA está arriba de los 75%, con lugares, ¿no es cierto?, determinados donde tiene arriba del 90% y algunos casos específicos con más del 100%. Este es el lugar más complejo, digamos, que se está dando, sobre todo en el Gran Buenos Aires y muchas zonas también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Jujuy vive una situación relativamente tranquila, con una terapia prácticamente colmada. En el Pablo Soria había una cama libre, pero la del Pablo Soria no tiene ningún paciente de COVID, son todos pacientes, en la gran mayoría de casos, de accidentes, ¿sí? El hospital cabecera, ¿no es cierto?, en el tema de COVID, que es el San Roque, hoy está en un nivel de ocupación del 58%, se vive un momento de tensa calma, para ponerle un nombre, ¿sí? No podemos hablar de tranquilidad en esto, porque creo que nadie está tranquilo, el sector médico, todo el sector de la salud, digamos, está fuertemente estresado, ¿no es cierto? O sea, más allá de que hoy puede estar menos congestionadas las terapias, la realidad es que vienen después de 1 año y 2 meses de una pelea absolutamente desigual y el sector está complicado, por cierto. Hubo un nuevo DNU donde se dividió el país en 4 zonas, digamos. Yo creo que esto tiene un objetivo también, ¿no?, de que no quede solamente identificada la zona del AMBA, sino que en esto también empiezan a entrar otras regiones que por la cantidad de contagios forman parte de este nuevo conglomerado y donde ya empezaron los primeros roces, porque bueno, acá entra Santa Fe, acá entra Mendoza. A ver, si es por el tema de clase, ya no solamente Rodríguez Larreta dijo no, también lo dijo Suárez, el gobernador mendocino. La realidad es que esto, lejos de solucionarse, digamos, está cada día más complicado. Hay avances sobre las autonomías provinciales y cada provincia está tomando las decisiones. Hay un nuevo DNU, reitero, enseguida vamos a hablar de qué pasó con el anterior, porque ya hay fallo de la Corte también, pero bueno, esto trae claridad en este tema, ¿sí? En el medio de esto creo que hay que hablar de la impronta Kicillof. Presiones muy fuertes, presiones sobre todos los sentidos, ¿no es cierto? Se ha presionado fuertemente sobre Alberto Fernández para ir a un bloqueo duro, o sea, ir a una cuarentena absolutamente dura por 15 días. Esto no logró convencerlo al presidente Fernández. La realidad es que, bueno, hubo algunos chicaneos en este tema y algunas cosas que se agregaron producto de estas presiones. Pero el día sábado tomó decisiones como el cortar la circulación entre la ciudad autónoma y la provincia, digamos, de una manera absolutamente, no solamente inconsulta, sino absolutamente ilegal. Empiezan a haber hechos, ¿no es cierto?, que son que se dan en un marco de falta de respeto a las normativas, lo que pasó con esta misa en Almirante Brown, que era al aire libre. Bueno, los autoritarismos surgen en este tipo de situaciones, ¿sí? Hoy se vive este clima en la zona del AMBA, pero en el medio de esto está el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se conoció en el día de hoy, cerca del mediodía, que impactó fuertemente en el gobierno. Este fallo que tiene no votó Elena Hinton de Nolasco porque, bueno, entiende que la Corte no debe participar en este tipo de situaciones, pero los 4 jueces que sí participaron, ¿no es cierto?, votaron en contra del DNU presidencial. Lo hizo en forma mancomunada el doctor Maqueda y Lorenzetti, Maqueda y Rosati, disculpen, y Lorenzetti y Rosencrantz votaron en forma, con argumentaciones distintas, pero el voto en su conjunto tiene exactamente
exactamente, ¿no es cierto?, el mismo sentido. O sea, es un voto unánime donde las pautas que se marcaron son exactamente la misma en todos los casos, ¿sí? Si tenemos que hablar de algunos aspectos fundamentales con esto es, por un lado, la zona del AMBA, que no existe como tal. Es una zona sin ningún tipo de identidad jurídica, hizo mucho foco en el tema federal, ¿no es cierto?, en el federalismo, por sobre todas las cosas, el estatus provincial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, muchos 94 no es específicamente una provincia, bueno, reconoció específicamente este estatus, ¿no es cierto?, de provincia que le dio. Cuidado porque esto tiene un efecto también significativo, ¿no? No hay que olvidarse de que está supeditado todavía el fallo que tiene que ver con la quita de fondos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si bien es cierto, esto no tiene ningún tipo de vinculación con lo otro, pero muchos empiezan a emparentar este tipo de situaciones, ¿sí? El otro aspecto también que fundamentaron los cuatro con distintas alternativas, tiene que ver con lo que pretendió hacer, ¿no es cierto?, de darle una identidad netamente sanitaria y justificar el avance sobre las provincias, tal vez tomando previsiones de que podía pasarle esto, digamos, en el aspecto sanitario. Bueno, lo que dijeron los jueces en este caso es que la argumentación y los fundamentos que dieron para avanzar con el tema sanitario eran absolutamente menores, no tenían, ¿no es cierto?, la cuantía necesaria como para justificar una medida de esto sin avasallar derechos constitucionales. Un fallo que complica mucho al gobierno, un fallo duro para el gobierno. La crisis política del gobierno creo que es un tema que en esta semana ha recrudecido fuertemente por este conflicto que se ha generado entre el ministro Guzmán, ministro de Economía, entre el secretario de Segunda, como es Federico Basualdo, secretario de Energía de la Nación, donde de repente el despido, ¿no es cierto?, que había llevado adelante verbalmente y equivocadamente el ministro Guzmán, ¿no es cierto?, del secretario de Energía, terminó con el desconocimiento por parte de y el apoyo irrestricto que vino desde el Instituto Patria, desde Axel Kicillof, desde Cristina Fernández de Kirchner, y generaron un encornio político demasiado fuerte que hoy nadie puede vislumbrar cuál va a ser la salida del mismo, ¿no? Hoy muchos se preguntan cuál es el futuro del ministro Guzmán. ¿Puede seguir? ¿No puede seguir? Ayer declararon que, bueno, van a continuar ambos, digamos, tuvo que tragar el sapo, como quien dice, y continuar adelante, pero ahí el ministro Guzmán tiene en sus manos negociación con el Fondo Monetario Internacional, negociación con el Club de París. O sea, la deuda del Club de París vence a fin de este mes, son 2.400 millones de dólares. Está viajando con el presidente de la República la semana que viene a una gira para recorrer estos países y tratar de destrabar esta situación, digamos. No es momento para que el ministro Guzmán vaya a querer irse en este momento que vive el país, pero claro, se dan situaciones. El ministro Guzmán cuando habló del presupuesto, de quita del subsidio, aumento de tarifa del orden del 35%. Hoy está claro que esto no existe. Lo que se publicó ya en el boletín oficial es un aumento del 9% para la luz, ¿sí? ¿Esto qué significa? Más subsidio. Lo que se dice que se va a publicar mañana o pasado es un aumento del 6 o el 7% para el gas domiciliario, 4% para pyme. ¿Esto qué significa? Congelamiento del gas en boca de pozo, subsidio. Alguien tiene que pagar esto, digamos. Y hoy el país no está como para soportar mayor cantidad de subsidios. Hay un déficit fiscal increciendo, ¿no es cierto? Hay un problema con la inflación y el problema de inflación se da por la emisión monetaria. Bueno, va a haber que seguir emitiendo para cubrir esto. O sea, hoy hay una situación realmente muy particular en este tema que nadie se anima, ¿no es cierto?, a vislumbrar cuál puede llegar a ser la salida. Desde ya que queda fuertemente complicado, ¿no es cierto?, el ministro Guzmán por la falta de correlato neto y por no poder tomar una decisión sobre un subordinado, digamos. Pero bueno, esta es la política argentina, así está planteada. Hoy hay una inseguridad tremendamente grande en este sentido. Yo me puse a hacer una pequeña lucubración sobre algunas cuestiones que en la Argentina no terminan de definirse. Todo parece muy difícil de llevarse a cabo, digamos, ¿no? Es que, claro, cuando en el propio oficialismo, en el gobierno está pasando este tipo de situación, es difícil a veces tomar decisiones y acompañarla en el ámbito legislativo. Se anuncian cosas que después no tienen correlato. Me puse a ver 3 temas muy puntuales, muy importantes, muy necesarios, que no se los puede definir. Uno es el tema de las PASO. ¿Cuántas veces hablamos de las PASO? Bueno, el 10 de mayo es la fecha cumbre, digamos, para tomar una decisión al respecto. No hay electoralmente ninguna posibilidad de pasarse de esto. ¿Se van a prorrogar? ¿No se van a prorrogar?
Hoy, la verdad, nadie lo sabe. El 10 de mayo, por si no nos damos cuenta, es el lunes de la semana que viene. El fin de semana tiene que estar definido este tema. ¿En qué plazos legislativos se va a tratar el tema? Estamos a día martes. La ley de biocombustible vence el 12 de mayo. O sea, vence el día miércoles. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de esto? En esta columna, ¿cuántas veces tocamos el tema? Desde el año pasado, en septiembre, octubre, me acuerdo, empezamos a hablar de este tema. De proyectos de distinta naturaleza, de ida, de venida, que se prorroga, que se recorre el país, que se habla con gente. La realidad es que hoy no tiene tratamiento. Así planteada como está, no hay ni siquiera tiempo de un tratamiento express, porque no va a poder llegar con dictamen ya. O sea, lo único que quedaría, ¿no es cierto?, es tratar alguna prórroga de último momento, pero después de todo lo que se ha hablado, del proyecto de Máximo Kirchner, de las discusiones con el tema del bioetanol, qué pasaba con el tema de la soja, ¿no es cierto?, que lo bajaban, la posibilidad de bajarlo a cero. Después de todo esto que se habló y de los conflictos que se generaron, hoy sigue sin tratamiento. La ley ovina venció el 4 de abril. Es una ley absolutamente necesaria para el sector, digamos, más de 100.000 productores. Es una ley que existe hace 20 años, fue sancionada el 4 de abril del año 2001, por 10 años con prórroga para 10 más. Bueno, se vencieron los 10 más. Hay proyectos que se vienen tratando por el sector. La mesa ovina viene discutiendo este tema del año 2019. El debate específicamente empezó en el mes de octubre del 2019 y hoy está paralizada completamente. No se puede llegar a un acuerdo. O sea, temas muy necesarios, porque acá hablamos de millones de inversiones donde los inversores no pueden estar supeditados a estos vaivenes. Y la Argentina parece que se caracteriza por estos temas, ¿no?, de no poder lamentablemente definirlo y estar absolutamente paralizado en este tema. Tres conceptos de ahora, ¿no? 4 de abril venció la ley ovina, y esto que estamos hablando es de ahora. ¿Qué pasa con las PASO? ¿Qué pasa con los biocombustibles? Nadie sabe, ¿sí? Pero en esto hay millones de inversiones. Los biocombustibles es un tema absolutamente necesario para el sector, nadie lo puede definir. Recién hablábamos del tema de las tarifas, hablábamos del gas, hablábamos de la luz. El tema del gas ha generado en esta semana que pasó para la provincia de Jujuy, para el norte de la República Argentina y para todo el interior en general, una situación de inequidad cada vez más profunda y cada vez más irritante. Porque claro, todos decíamos, ha subido un 30% el GNC, o sea, el gas que se usa para cargar en los combustibles. Esta suba del GNC ha llevado el valor, ¿no es cierto?, en el surtidor del GNC a entre 50 y 51, 52 pesos, de acuerdo a la estación de servicio que usted cargue, ¿sí? Uno habla con los empresarios y dice, bueno, cambió la metodología de compra, antes compraban de una manera, ahora hay que comprar, ¿no es cierto?, en el mercado electrónico a los mayoristas. Esto ha llevado a que el incremento sea prácticamente del doble que el valor que se pagaba del metro cúbico de gas, ha llevado a este tipo de inflación en esto, ¿sí? Hoy veíamos a sectores como el sector de los taxis amarillos manifestándose en el centro de la ciudad diciendo que quieren ser subsidiados porque con esta tarifa no tienen rentabilidad, algo que lo vienen diciendo los transportes de colectivos desde hace mucho tiempo, digamos, pero la realidad es que no se puede seguir sosteniendo esto con subsidio. Ahora pregunto, ¿por qué nosotros pagamos 50 pesos acá y hoy, con este último aumento en el Cava, se paga 35 pesos? O sea, el valor que nosotros, menos del valor que teníamos antes de la suba, es lo que se paga hoy en el AMBA. ¿Por qué motivo, digamos? Claro, de esta manera, el transporte del colectivo en el AMBA vale 22 pesos y nosotros pagamos 33. ¿Qué somos, Kelper en la Argentina? O sea, ¿cuál es el motivo de esto? ¿Por qué el 83% de los subsidios del transporte van a parar el AMBA y solamente el 17% para el interior? Y esto se da en todos los segmentos. Entonces, el industrial paga el gas más caro acá que lo que paga en el sector centro del país. ¿Y de qué manera va a tener competitividad? Y nosotros tenemos que vivir con estas asimetrías, las distancia que tenemos. O sea, una situación realmente absolutamente imposible de sostener, pero esto es lo que hoy se está dando. O sea, es una constante. Con los colectivos pasa exactamente lo mismo y hoy están todos en conflicto. Claro, en el AMBA, ¿qué va a haber conflicto? Si hay colectivos circulando sin pasajeros, no tienen ningún problema. Ha crecido la cantidad de colectivos, acá se vienen cayendo. O sea, es un país realmente absolutamente desigual así planteado como están. Hoy la luz ha subido en Córdoba un 21% y en Buenos Aires hay un lío tremendo porque ha subido el 9%, y Kicillof quiere voltearlo al ministro Guzmán y lo van a terminar volteando. Pero la realidad es que en el interior no nos queda otra, hay que subirlo y hay que pagar. Porque no tenemos los subsidios que tiene la zona del AMBA, la famosa zona del AMBA, que para esto fue creada y para esto existe. Bueno, 27 de abril se presentaron los frentes electorales, 10 frentes electorales en la provincia de Jujuy, más de 100 partidos políticos.
realmente muchos de ellos verdaderos sellos de goma, ¿no? Que aparecen tanto, perdido 2 años, aparecen ahora exclusivamente. El oficialismo volvió con su misma estrategia, ¿no es cierto? O sea, el Frente por el Cambio a Jujuy por un lado y el Frente Primero Jujuy por otro, o sea, el partido que lidera Carlos Aquín, por llamarlo de alguna, el Frente, perdón, que lidera Carlos Aquín, por llamarlo de alguna manera, va con su estructura propia, ¿no es cierto?, en la lista de diputados provinciales, y de la misma manera lo hace el sector de Juntos por el Cambio. El Frente de Izquierda en esta oportunidad va unido, el justicialismo va en el Frente Todos PJ, hasta acá todo bien, Frente Todos PJ, el que lidera el presidente del Partido Justicialista, ¿no es cierto?, Rubén Rivarola, pero de acá en más vienen 5 frentes más que de alguna manera son desprendimientos o tienen sectores que responden al Partido Justicialista, algunos que encabeza Carolina Moisés, otro José Luis Martenena, otro Guillermo Snope, otro que es el sector de la Tupac, ¿no es cierto?, que va con un sector propio, agrupando algunos partidos adentro, y el Frente Popular por Voz, que bueno, lo habíamos conocido con Víctor Aramayo a la cabeza, hoy es Guillermo Zapac, digamos, la cabeza visible, por ponerle un nombre. O sea, todos estos sectores que tienen, ¿no es cierto?, parte del justicialismo dentro de sí, en esta forma va partido del justicialismo, y el Frente con todo el alma, donde está el MPJ, el Partido Vía, digamos, con Luciano de Marco a la cabeza. Evidentemente que uno dice, ¿qué se debate en estas elecciones? Y si queremos decir que debatimos un proyecto de provincia, un modelo de provincia, en esta forma es imposible. O sea, ¿de qué modelo podemos hablar? Acá lo que se debate, lo que se pone en puja, digamos, son cuestiones netamente personales, de ocupar cargos. Es imposible la convivencia. Después se quejan cuando no rompen el piso. Claro, no hay forma de romper el piso muchas veces cuando va atomizado de la manera que se atomizan, porque cuestiones personales. La política no termina de arreglar las cosas que tiene que arreglar, no hay diálogo y bueno, sucede este tipo de situaciones. Realmente creo que no es un paso adelante el que da la política exponiéndose con 10 frentes y más de 100 partidos. Vamos a ver cuánto quedan, creo que el 12 de mayo es la fecha para consolidar y para entrolijar, ¿no es cierto?, todas las presentaciones, pero bueno, evidentemente que no es una buena señal. El tema Instituto de Seguro Jujuy ha sido noticia en estos días, un problema médico, digamos, que ha sido soslayado en el día de hoy, la reunión que mantuvo el presidente del Instituto de Seguro Jujuy, más el ministro con el presidente del Colegio Médico. El problema estaba circunscrito en 2 situaciones. Una es un atraso en los pagos, ¿sí?, donde no es habitual, digamos, por lo que dijo el propio presidente del Colegio Médico hoy, pero claro, se dio un atraso que prácticamente pasó a los 30 días, pero hay un problema que está vigente, digamos, que tiene que ver con los aranceles, ¿sí? Lo que marcaban es que Jujuy siempre ha sido, el Instituto de Seguro Jujuy ha sido la referencia en las otras obras sociales. Hoy en las obras sociales provinciales, el Instituto paga 570 pesos la consulta médica, por ejemplo, y el resto de las obras sociales, la más económica es 700, hasta 790 y en algunos casos 720, de todas las obras sociales en la provincia de Jujuy. Sí es cierto también que estamos dando el ejemplo de las consultas. Hoy decía el titular del Instituto de Seguro Jujuy, el doctor Mansur, de que hay otras prácticas, ¿no es cierto?, donde los aranceles del instituto son referencia y son mayores que otros. En el nivel no ANEA, digamos, comparando con Catamarca, La Rioja, Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago, sacando Santiago del Estero, que tiene el mismo valor arancelario, pero tiene aceptado un plus de 400 pesos que pague el afiliado, un plus, está aceptado el plus, lo cual es una tragedia, digamos, y lo peor que nos puede pasar. En el resto de las provincias, Jujuy es la más baja, y la más baja por lejos en algunos casos. Hay prácticas que se pagan 1.000 pesos la consulta en La Rioja, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto es por supuesto que lo que tenemos que evitar por todos los medios, no pueden nunca volver a la provincia, es el tema de hablar de arancel diferenciado. Esto tiene que ser una mala palabra, digamos. Creo que hoy se ha normalizado esto, es bueno que se haya dialogado inmediatamente. Por eso decimos a veces cómo se patean las cosas. Estos conflictos muchas veces se lo dejan crecer y terminan lamentablemente en medida de fuerza y perjudicando a los afiliados. O sea, es un conflicto que explotó el viernes apenas a la tarde, se habló un poco el fin de semana y hoy estuvieron reunidos y se logra a través del diálogo llegar a este tipo de situación. 2 pequeños comentarios más. Uno tiene que ver con hechos acontecidos en Campo Verde recientemente, donde la presencia de Lisandro Aguiar con algunos periodistas que estaban captando esto fueron agredieron periodistas, quisieron quitarle las cámaras. Realmente una cuestión vergonzosa, ¿sí? Esta violencia que en Jujuy
medianamente habíamos terminado. Sinceramente vuelve a crecer, lo estamos viendo todos los días, no es un tema menor, creo que todos tenemos que ser muy claros en esto. Quiero solidarizarme completamente, no solamente con la guía, quiero solidarizarme con mis colegas también, que estaban trabajando, que estaban llevando adelante una cobertura gráfica, sacando fotos y son agredidos de esta manera. ¿Qué es lo que pasa en Campo Verde? Y bueno, no hay otra explicación, ¿no es cierto?, que la injerencia de muchos grupos que se están metiendo en esto, porque si el tema es la construcción de la escuela y esto lleva una violencia que meses después de lo que todos hemos vivido vuelven a darse de esta manera, no engañemos a nadie. Esto no es por la construcción de una escuela o se invadió el predio. Acá hay otros intereses en un año electoral que lamentablemente se vuelven a señalar los violentos en la provincia de Jujuy. Y el otro tema que quiero hacer un comentario. Hubo elecciones en el Colegio de Abogados, ganó la lista de Marcelo Elías y Noemí Sasmendi, personas a las cuales conozco, no en profundidad, pero conozco y que tengo el mejor de los conceptos de ambos realmente y los felicito. Pero pasó algo que es triste y muy lamentable. Hemos visto toda la imagen en el Colegio de Abogados después de las elecciones cantando la marcha peronista. Las instituciones estas que muchas veces algunos sectores de la política la ven como botines de guerra y que hay que ganarla como se gana una comuna, terminan siendo de esta manera bastardeada, como he visto que se bastardeó el Colegio de Abogados en la última elección. Es algo lamentable. Los colegios profesionales no son para hacer política partidaria, ¿sí? Y lamentablemente es lo que hemos visto. Le pasó al Colegio de Abogados hoy, es algo que está hasta sancionado. Si usted ve, no tengo ninguna duda que en los estatutos del colegio esto debe estar sancionado, que no lo va a sancionar nadie, pero este tipo de situaciones se tienen que erradicar. Espero que las autoridades elegidas tengan, ¿no es cierto?, la fortaleza necesaria para poner coto a esto. Sería muy triste ver instituciones como el Colegio de Abogados politizadas de esta manera, con política partidaria, que siempre tiene que estar ajena a la institución. Usted me dirá, ¿pero qué? ¿Los dirigentes no tienen? Sí, todos tienen algún tipo de voluntad política. De hecho, en el otro lado estaba el doctor Cabeza, que proviene de una familia Cabeza que son todos justicialistas. O sea, si fuera este el criterio, pero esto no tiene absolutamente nada que ver. Uno puede tener todas las ideas del mundo, pero nunca tiene que permitir que entren a los colegios profesionales. Hoy le pasó al Colegio de Abogados, espero que lo sepan sacar. Mañana espero que no sea el Consejo de Ciencia Económica el que le pase. Vamos a la pausa.